2 días después de los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por Hamás en Israel, un homenaje a las 1.200 víctimas se realizó en París y la Torre Eiffel se iluminó con los colores de la bandera de Israel. Hay que tener en cuenta que París nunca ha iluminado la Torre Eiffel con los colores de Palestina, ni antes ni después del 7 de octubre de 2023, a pesar de los miles de palestinos asesinados por Israel. Después del 7 de octubre quedó claro que la respuesta de Israel contra Hamás quedaría de lado y que sería la población civil en Gaza que empezó a vivir un infierno. Fue el inicio del genocidio en contra del pueblo palestino. Los muertos empezaron a contarse por miles desde los primeros días. Los bombardeos de Israel contra los civiles e incluso contra escuelas e infraestructuras de Naciones Unidas no cesaron y las primeras declaraciones fuertes por parte del secretario general de la ONU, 2 semanas después de los ataques, mostraron una realidad sobre la historia de Palestina, declaraciones que para Israel fueron polémicas. I have condemned unequivocally the horrifying and unprecedented 7 October acts of terror by Hamas in Israel. Nothing can justify the deliberate killing, injuring and kidnapping of civilians or the launching of rockets against civilian targets. All hostages must be treated humanely and released immediately and without conditions. And I respectfully note the presence among us of members of their families. Excellencies, it is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing. El apoyo a Palestina ha sido masivo en Francia y desde los primeros días, grandes manifestaciones fueron registradas en París. El mensaje es claro: condenar al Estado de Israel no es ser antisemita y mucho menos apoyar al pueblo palestino no es estar a favor de Hamás. En los últimos meses de 2023, de octubre a diciembre, las manifestaciones en apoyo a Palestina se multiplicaron, pero también fueron duramente reprimidas por el gobierno de Emmanuel Macron, que prohibió todo tipo de manifestación en favor del pueblo palestino, pero la espontaneidad de la gente fue mayor. C'est un régime de répression. C'est clairement un régime de répression. Voilà, les sionistes ont le droit de manifester, mais nous, on n'a aucun droit. On se rend compte qu'il y a une répression et qu'il y a une inégalité, qu'il y a une géométrie variable. Voilà, il y a des morts qui sont plus importantes que d'autres. C'est triste ce qui s'est passé en Israël, mais c'est triste ce qui s'est passé en Israël. Mais ça reste que c'est une colonisation illégale reconnue par l'ONU, reconnue par beaucoup de gouvernements, par le droit international. Et personne n'agit, personne n'a dit rien. Ça fait des années que ça dure. Et on se retrouve avec des pauvres gens qui meurent sans avoir rien demandé à personne. Comme mon cousin, Saïd Maher Darabi, qui était médecin et qui s'est fait lâchement assassiner par le gouvernement israélien. En un inicio, traer puesto cualquier insignia relacionada con Palestina era pretexto para la policía de poder detener a los manifestantes. Todos pacíficos y cualquier intento de resistir a la detención, la policía francesa hacía uso de la fuerza desproporcionada. Desde octubre hasta diciembre, las manifestaciones fueron multiplicándose y una batalla jurídica inició para cada manifestación espontánea. Para las autoridades estaban prohibidas, pero las asociaciones exigieron a la justicia intervenir y que declararan legal las manifestaciones. Así sucedió. El Tribunal de París consideró que era legal manifestarse y la policía tenía que obedecer, como lo vemos en estas imágenes. Un cañón de agua de la policía tuvo que retirarse por orden judicial. En el marco internacional, en noviembre de 2023, Francia organizó el Foro de la Paz, en donde estuvieron presidentes, representantes de Naciones Unidas y de Palestina para exigir a Israel que pusiera fin al asedio en Gaza y que dejara entrar la ayuda humanitaria.
Hoy me dirijo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien posee una responsabilidad especial por su posición internacional y su influencia significativa en las autoridades de ocupación de Israel, para que intervenga de inmediato para detener esta agresión. Israel no participó a este Foro de la Paz. Estamos todos unidos y cuando estamos unidos vamos a prevalecer. Esto es apenas el comienzo. Esto no va a parar. Pero los primeros testimonios de la situación en Gaza venían del propio representante de Naciones Unidas para los refugiados palestinos. J'ai été à Gaza la semaine dernière, j'ai rencontré mes équipes, mais j'ai également rencontré de nombreux déplacés dans une école. J'ai vu en fait les conditions de vie, j'ai vu en fait combien les gens ont été réduits à, à un niveau d'indignité. J'ai vu des enfants qui mendiaient, qui demandaient de l'eau, j'ai vu des enfants qui suppliaient pour avoir un bout de pain. Et ceux-ci dans la même école dans laquelle normalement ils sont censés étudier et puis rêver un meilleur futur. Et ensuite, quand j'ai rencontré mes équipes, elles m'ont expliqué que en fait la réalité dans cette école est la même pour tous les déplacés qui se trouvent actuellement à Gaza. Et nous avons plus de 750 000 personnes actuellement dans les établissements des Nations Unies qui sont venus chercher protection de l'emblème des Nations Unies, mais on a vu qu'au cours de cette guerre, même les bâtiments des Nations Unies n'ont pas été respectés. Nous avons eu plus de 50 bâtiments qui ont été touchés, nous avons eu plus de 50 personnes qui ont été tuées dans nos bâtiments et plus de 500 personnes qui ont été blessées jusqu'à maintenant. Hacia finales de octubre de 2023, justo antes del Foro de la Paz que se desarrolló en París, con la presencia del presidente Emmanuel Macron, Francia autorizó el envío de por lo menos 100.000 piezas para municiones de ciertos fusiles utilizados por Israel en contra de civiles en Gaza. Sin contar que a partir del 13 de octubre de 2023, Francia dio ciertas licencias para armar Israel, como son equipos para los misiles del Domo de Hierro o equipo para los drones que usa Israel para bombardear Gaza. Estas informaciones fueron reveladas por el medio de investigación Disclose. El apoyo al pueblo palestino siguió creciendo y las denuncias de violaciones cometidas por parte de Israel siguieron enumerándose en las calles de Francia con diversas personalidades políticas. Hacia finales de 2023 se desarrolló una pequeña pero simbólica manifestación al norte de París frente al Parque de Exposiciones, lugar en donde se desarrolló Milipol, el Salón del Armamento. Uno de los países invitados, exponentes y vendedor de armas fue Israel. Uno a uno los manifestantes que denuncian para que se ponga fin a la venta de armas hacia Israel fueron arrestados bajo el argumento de manifestación ilegal y desorden público. Inició el año 2024 y las imágenes de las atrocidades cometidas por parte de Israel en Gaza dan la vuelta al mundo. En las redes sociales, los palestinos comparten su día a día, pero un momento histórico es que la Corte Internacional de Justicia abrió finalmente una denuncia presentada por Sudáfrica por genocidio cometido por parte de Israel. Entre las presentaciones de denuncias, un argumento de los abogados que presentaron llamó la atención al mundo entero. Notwithstanding the Genocide Convention's recognition of the need to rid the world of the odious scourge of genocide, the international community has repeatedly failed. It failed the people of Rwanda, it had failed the Bosnian people and the Rohingya, prompting this court to take action. It failed again by ignoring the early warnings of the grave risk of genocide to the Palestinian people
sounded by international experts since 19th of October of last year. The international community continues to fail the Palestinian people, despite the overt, dehumanizing, genocidal rhetoric by Israeli governmental and military officials, matched by the Israeli army's actions on the ground. Despite the horror of the genocide against the Palestinian people being live-streamed from Gaza to our mobile phones, computers, and television screens, the first genocide in history where its victims are broadcasting their own destruction in real time in the desperate, so far vain hope that the world might do something. A lo largo de este año de guerra, Israel ha asesinado a por lo menos 130 periodistas en Gaza y una cuarta denuncia por crimen de guerra ha sido interpuesta en contra de Israel ante la Corte Penal Internacional de Justicia. Organizaciones no gubernamentales catalogan esta situación como catastrófica. En Francia, las manifestaciones en apoyo al pueblo palestino siguieron creciendo de manera significativa, al tiempo que las denuncias para que el gobierno de Emmanuel Macron emprendiera fuertes medidas de sanciones en contra de Israel. Eran exigencias en vano. 2024 también es un año electoral para la Unión Europea. Se renueva el Parlamento y entre los candidatos de izquierda por Francia insumisa apareció la jurista internacional Rima Hassan. Rima Hassan es una mujer palestina que nació en un campo de refugiados en Siria. Llegó a Francia a la edad de 9 años y logró nacionalizarse francesa. Hoy es una jurista internacional por los derechos humanos y desde el pasado 6 de junio fue elegida eurodiputada. A lo largo de la campaña para las europeas, estuvo en la mira de ataques mediáticos de la derecha, de la extrema derecha francesa, incluso, y en un hecho inédito, 5 conferencias como candidata, junto con el líder de izquierda Jean-Luc Mélenchon, le fueron prohibidas en diversas universidades de Francia. J'ai commenté, comme tout le monde, que c'était pas normal, mais par contre notre responsabilité politique, c'est de répondre avec dignité et de pédagogie sur ce qui se passe. Donc c'est ce que nous avons fait ce soir. Ah, ma patrie, ah, mon pays, qu'est-ce que tu es en train de devenir? Ils sont devenus fous. 5 interdictions de conférences, dont une règle pour elle. 2 fois à Bordeaux. Sur 5, 3 sont le fait du préfet. Le préfet est le représentant de l'État. Ils ont donc des consignes de nous interdire, nous, les candidats de la liste de Manon Aubry. Donc je disais que je voulais vraiment remercier toutes les mobilisations qui se sont tenues sur place et je crois que c'est très important de restituer l'action palestinienne dans les mouvements internationaux qui s'opposent actuellement et donc c'est vraiment un message de remerciement que je veux faire passer. Merci beaucoup d'être là. Los jóvenes universitarios siempre estuvieron conscientes del genocidio que comete Israel en Palestina y fue la emblemática Universidad de Ciencias Políticas de París que fue tomada por los estudiantes para denunciar y exigir al gobierno francés para que tome posiciones concretas frente al crimen que todos están viendo. Los estudiantes tomaron la universidad y la provocación llegó por parte de los sionistas acompañados por grupos de extrema derecha de Francia. A esta situación, la policía tuvo que intervenir para evitar mayor tensión. Una situación que puso en primera fila a los granaderos que querían también desbloquear la calle que tenían tomada los estudiantes frente a su universidad. Al momento de querer iniciar la evacuación en contra de los estudiantes, fueron los diputados de Francia insumisa que estaban presentes que se interpusieron para evitar la evacuación y que ningún estudiante fuera arrestado. Caída la noche, los estudiantes liberaron la calle y fueron saliendo del perímetro que había creado la policía, acompañados de los diputados para no ser arrestados.
Las manifestaciones en apoyo al pueblo palestino han seguido e incluso hay raros testimonios de personal médico que pudo ingresar a Gaza. Y recordar que Francia había hecho una gran campaña mediática desplegando un barco hospital en las costas de Gaza para atender a los palestinos heridos y que iba a traer y atender en territorio francés a miles de palestinos. Oui, bien sûr, on est à moins de 50 enfants. Moins de 50 enfants que la France a aidé à venir. Alors ce sont des associations françaises, hein, certes, mais il n'y a pas grand-chose à faire par rapport à ce qui a été promis. Donc quand il y a les paroles, mais que derrière les actes ne suivent pas ou ne suivent qu'au compte-gouttes, il faut m'expliquer. Est-ce qu'on est dans de la propagande? Je ne sais pas, je pose des questions. Écoutez, j'étais à Gaza, j'ai fait partie de la première délégation française à pouvoir entrer à Gaza, c'était fin janvier de cette année. Et ce qu'on a vu, c'est pas résumable en un seul mot, en fait, c'est beaucoup d'horreur. Hein, voilà. Ce que vous voyez aujourd'hui maintenant en scrollant sur vos téléphones, bah, moi je l'ai vu quotidiennement, il y a des par-arrivées massives plusieurs fois par jour. Mais c'est pas ce que je veux retenir. Moi, ce que je veux retenir, c'est surtout l'espoir que j'ai vu là-bas. C'est la recherche de toujours la vie, la recherche de cette résilience, de toujours rebondir. Quand une porte se ferme, essayer d'en ouvrir d'autres. C'est ça que j'ai retenu et que je veux retenir de ce peuple. La esperanza y la lucha por la vida para muchos palestinos se traduce en la cultura y la danza, como estos jóvenes que no viven en Gaza, pero viven la violencia de la ocupación de sus tierras en el barrio de Siluán, en Jerusalén. Bailan el tradicional dabke y pudieron dar un espectáculo en Francia a pesar de la situación por la que atraviesan. En 2024 fue el año olímpico en París. El conflicto entre Israel y Palestina estuvo presente ya que las denuncias para que Israel no participara en los Juegos Olímpicos se iban multiplicando. La pregunta era simple: ¿por qué no suspenden a Israel como se hizo en un abrir y cerrar de ojos a Rusia por la guerra en Ucrania? Tanto la alcaldesa de París como el presidente de Francia declararon que los atletas rusos y bielorrusos no eran bienvenidos para los Juegos Olímpicos de París 2024. Y justo antes de la inauguración de los Juegos, Emmanuel Macron seguía afirmando que Israel tenía derecho a defenderse. Israel desfiló y participó en los Juegos Olímpicos en medio del genocidio al pueblo palestino. Las voces siguen alzándose en contra del genocidio y fue justamente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien estuvo presente en París para los Juegos Olímpicos. Yo creo que al final son dos estados y naciones que tienen que encontrarse y convivir, pero ese camino de la convivencia entre dos estados pasa por, uno, reconocer el pueblo, el estado, la cultura palestina, y dos, juzgar el genocidio. El señor Netanyahu indudablemente es un genocida, así lo ha dicho la justicia internacional. Hay pueblos o sociedades que quieren aislarse de eso que llamamos la humanidad, que es la justicia internacional, el derecho internacional, lo máximo al que ha llegado la humanidad después de tantos conflictos, guerras y barbaries, y que podríamos llamar civilización humana, que sin embargo está siendo agredida no solamente por Netanyahu, sino por quienes aplauden o aún sin aplaudir apoyan el que se arroje bombas sobre los niños y las niñas. Las voces se han alzado también en contra del apoyo militar a Israel. Por parte de las potencias, Francia se defiende de no vender armas a Israel. Argumenta que solo vende componentes de defensa, tecnología que es usada en Gaza contra los civiles y en los recientes bombardeos en contra del Líbano. Stop Arming Israel es una asociación que denuncia a la industria armamentista francesa que arma a Israel. Estuvo manifestándose durante la Asamblea General del gigante tecnológico militar francés, Thales, en mayo pasado. Donc on est le 15 mai
c'est l'anniversaire de la commémoration de la Nakba, le déplacement forcé, le massacre de la population palestinienne en 1948, 750 000 déplacés. Et ben aujourd'hui, il y a l'AG, l'Assemblée Générale des Actionnaires de Thales, qui a des plus gros vendeurs d'armes en France et qui a des collaborations et des ventes avec Israël. Donc nous, on mène une campagne à l'appel des syndicats palestiniens qui s'appelle Stop Arming Israël. On la mène depuis le 16 octobre, c'est la date du début de cet appel. Et effectivement, donc ça c'est le 8e mois, 8 mois qu'on essaie de créer du lien avec les travailleurs de l'armement, de Thales, d'autres boîtes, et qu'on essaie de se mettre en conflit avec la direction de Thales, de Safran, parce qu'ils ont fait des choix stratégiques d'aider Israël contre le peuple palestinien. Donc nous on pense que c'est extrêmement important d'aider le peuple palestinien contre le sionisme, contre Israël. Después de la entrevista, Loic fue desalojado por la policía francesa, que siguen con la política de prohibir todo tipo de acción en favor de Palestina. Alemania es el aliado más importante de Israel en Europa, pero en el último año esta amistad incondicional también se ha convertido en un gran dilema. Alemania es el segundo proveedor de equipo militar a Israel después de Estados Unidos. En octubre de 2023 se aprobaron piezas y tecnología militar por valor de poco más de 3 millones de euros. Aunque en este año la cifra disminuyó y en julio de 2024 solo se enviaron equipos militares por valor de unos 35.000 euros. La presión sobre el gobierno alemán ha sido constante. Ya tuvo que presentarse ante la Corte Internacional de Justicia por acusaciones de violar la Convención sobre el Genocidio, y a ello se suman las constantes movilizaciones en el país, principalmente en la capital, Berlín, durante todo el año. Al argumento de que Israel tiene derecho a defenderse se han agregado importantes peros. La ruta que ha tomado el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha resultado en fricciones con Alemania, y en palabras del canciller Olaf Scholz, la paz parece lejana. Ja, es ist leider so. An diesem ersten Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel scheinen Frieden oder gar Aussöhnung in Nahost so fern wie nie. Aber das eine wissen wir: Für eine nachhaltige Befriedung des Konfliktes ist ein glaubwürdiger Weg hin zu einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung unabdingbar. La evolución de este conflicto ha tenido múltiples consecuencias, y de acuerdo con la comunidad judía en Alemania, el antisemitismo va en aumento. We are now here in Germany. We are not in 7th of October. We are now here in 6th of October, 2023. The terror here is at the doorstep of Germany. It's already put one leg in, and it's here. We need to make sure 7th of October won't happen here. And it's your responsibility. It's my responsibility. It's all of us. It's on all of us. Para Alemania, la seguridad de Israel no es negociable. Es parte de lo que denomina razón de Estado, un compromiso histórico. Y por otro lado, es también una de las naciones que más ayuda ha enviado a la Franja de Gaza. A finales de julio, Israel asesinó a uno de los jefes de Hamas en la capital iraní, Teherán, colocando una bomba en su edificio. No hay que olvidar que en las últimas semanas miles de Vipers y radios explotaron de forma simultánea en el Líbano, aparatos que son usados por los miembros de Hezbollah y que causó miles de heridos en zonas civiles, un ataque perpetrado por los servicios de inteligencia de Israel. La reciente escalada ha sido el inicio de los bombardeos en el sur del Líbano, la capital, Beirut, así como las cercanías al aeropuerto internacional. Bombardeos israelíes que cobraron la vida del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, pero también 2.000 víctimas civiles. Irán lanzó un ataque sin precedentes sobre Israel con misiles supersónicos que son indetectables con el llamado domo de hierro, con el que Israel se protege para evitar ser bombardeado. La escalada ha llegado a tal punto que el propio presidente de Francia se pronunció por un bloqueo de armas hacia Israel. Néanmoins, nous essayons aussi d'être cohérents. Et lorsque nous demandons des cessez-le-feu,
c'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban la semaine dernière, eh bien, nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre. Y je pense que c'est simplement de la cohérence. Estas declaraciones le valieron una respuesta por parte de Israel, catalogando al presidente galo de vergonzoso. Horas después, un comunicado por parte de la presidencia francesa aseguraba que el presidente Macron habló con el primer ministro de Israel, asegurándole que el compromiso de Francia por la seguridad de Israel es inquebrantable, por lo que seguirá apoyando. Las licencias militares no estarían en peligro y, según lo revelado en meses pasados por sitios de investigación, el grupo Thales equipa los drones israelitas Hermes 900 con un sistema de vigilancia, reconocimiento y seguimiento de objetivo. Se cumple un año desde los ataques de Hamas a Israel. Cerca de 1.300 israelíes murieron y a lo largo de este año 43.000 palestinos, principalmente mujeres, niñas y niños, han sido masacrados, sin contar con los cientos de miles de heridos y los millones de desplazados por la fuerza. Israel extiende su campaña bélica al Líbano, cobrando la vida de por lo menos 2.000 civiles.